Muy buenas noches. Continuamos con este estudio de los medios de control. Estamos revisando todo lo relativo a las nulidades y hoy corresponderá el estudio de la nulidad y el restablecimiento del derecho. Inicialmente debemos señalar que este es un medio de control típico, como ya lo hemos venido manifestando, de acuerdo a las características del legislador de 1437 del 2011, dentro de su propósito de compilarlo dentro de una misma codificación, un cuerpo normativo que sirva de ayuda a la interpretación sistemática de la ley, encontrándose que este medio de control, a diferencia de simple nulidad, del control inmediato de legalidad y de la nulidad por inconstitucionalidad, va a permitir que se controle la legalidad con el restablecimiento del derecho, con los efectos respectivos hacia el pasado, como si el acto nunca hubiese existido, desaparecerlo, destruirlo del ordenamiento jurídico por las causales señaladas en el artículo 137 de la ley 1437 de 2011. Es decir, se va a servir de las mismas causales de nulidad del artículo 137. En principio, y para también separarlo de los controles antes mencionados, de distanciarlo, de diferenciarlo, aquí podemos efectivamente ver que se puede controlar la legalidad de los actos administrativos fictos o presuntos. Además de los expresos, también pueden controlarse los presuntos derivados del silencio administrativo negativo, que es la regla general para cuando se presente una petición y dentro de los 3 meses siguientes a la misma no se haya obtenido respuesta expresa por parte de la autoridad. Estamos en presencia, repito, por regla general, de que acaeció una decisión negativa en contra del administrado. Ese es otro privilegio de la administración, excepto cuando se trata del silencio administrativo positivo, que como ya lo vimos anteriormente, se caracteriza por la taxatividad y solo en aquellos casos en que el legislador así lo establece, la decisión se entiende que es favorable al peticionario. De otra manera, también se pueden controlar los actos administrativos fictos o presuntos derivados de los recursos, que también, si dentro de los 2 meses siguientes a su interposición no se han resuelto, se entiende que son desfavorables al recurrente, excepto aquellos que la misma ley señala que son favorables, como el caso del artículo 52 de la ley 1437 del 2011, que es el silencio administrativo derivado del recurso, cuando estamos frente a la pérdida de la facultad sancionatoria, también traído con la reforma de 1437. Recapitulando, a diferencia de simple nulidad, de nulidad por inconstitucionalidad y del control inmediato de legalidad, aquí se controlan, además de los actos expresos, los actos fictos o presuntos derivados del silencio administrativo negativo. Con todo, aquí tenemos que precisar que este medio de control está previsto para que toda persona, cualquier persona que se crea lesionada, afectada con una decisión de la autoridad, con un acto administrativo de carácter particular, por regla general, en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare su nulidad de ese acto particular con restablecimiento de su derecho, que se le restablezca su derecho. Y en el caso de que considere y pruebe que se le ha causado un daño, también podrá pedir que se le repare. Es decir, que cuando estamos en presencia de un acto administrativo particular que causó un daño, que crea una situación jurídica concreta, particular, se puede invocar la nulidad y restablecimiento del derecho con la reparación del daño causado. Vemos entonces que este es un subjetivo, un contencioso subjetivo, un contencioso particular, donde la parte interesada y todos aquellos que se crean lesionados van a propender, van a procurar que ese acto desaparezca del ordenamiento jurídico, se destruya para así obtener la reparación del daño y la correspondiente indemnización de perjuicio. Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que el acto administrativo sea definitivo, no sea un acto de trámite por regla general. Que este acto esté en firme, es decir, que contra él no proceda ningún recurso, que los recursos interpuestos hayan decidido. ¿Por qué? Porque frente a este acto administrativo de carácter particular vamos a encontrar que sí opera la caducidad.
Ya aquí vamos a encontrarnos con la caducidad que, de acuerdo con el artículo 164 de la ley 1437 del 2011 y el mismo artículo 138, que es norma especial, esta demanda tiene necesariamente que interponerse dentro de los 4 meses siguientes, contados al día siguiente de la notificación, comunicación o ejecución del acto administrativo de carácter particular, es decir, al día siguiente de la firmeza. ¿Por qué? Porque si no se interpone dentro de ese término, el juez de oficio va a proferir un rechazo de la demanda por caducidad del medio de control. La caducidad, repito, es la pérdida del derecho de acción. Es la pérdida del derecho de acción. Es cerrar la puerta al ejercicio de ese derecho que tienen todas las personas de acudir a la jurisdicción para someter un conflicto y que éste sea resuelto por un juez de la República, en este caso la jurisdicción contenciosa. Esta caducidad va a tener unas excepciones y también va a tener un principio que, en caso de que el juez dude sobre la caducidad, no tenga los antecedentes administrativos, se discuta la notificación del acto como irregular, se discuta, por ejemplo, que la notificación fue enviada a una dirección distinta, es decir, se tenga en duda el proceso de notificación del acto administrativo particular que es reglado. Esta persona natural o jurídica va a poder beneficiarse de un principio, que es el principio pro actione pro damnato, que consiste en que la duda sobre la caducidad privilegia el principio de acción. Es decir, que si el juez tiene dudas sobre la caducidad, no tiene la certeza de su prueba, deberá admitir la demanda y esperar el debate, y en el artículo, con la facultad del artículo 180 de la ley 1477 del 2011, dentro del trámite de la audiencia inicial, a partir del numeral sexto, podrá determinar si declara o no la caducidad, o al final, cuando vaya a dictar sentencia, también podría examinarla, toda vez que ese es un presupuesto para que se dicte una decisión de fondo. Es decir, que ese principio pro damnato, ese principio pro actione van a ir de la mano, siempre privilegiando el derecho de acción frente a la duda sobre la caducidad o frente a la caducidad. De otra manera, hay que tener en cuenta que en esta nulidad y restablecimiento del derecho existe otro presupuesto de el ejercicio del derecho de acción, y tiene que ver con el requisito de procedibilidad. Requisito de procedibilidad que se encuentra señalado en el artículo 161, que son los requisitos previos a demandar. Y el primero de ellos, por regla general, es que debe acudir a la Procuraduría para efectos de que pueda materializar, pueda cumplir con la conciliación extrajudicial. ¿Por qué? Porque el artículo 161, en principio, y esta palabra siempre hay que utilizarla porque hay excepciones, en principio va a señalar que cuando se trate de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales, es necesario acudir a este requisito. Y otro presupuesto que hay que tener muy en cuenta es que ese acto administrativo haya dado recurso de apelación, porque si dio recurso de apelación, también por regla general, necesariamente debe haberse interpuesto y decidido o operar el silencio administrativo negativo. ¿Esto por qué lo digo? Porque a veces no tenemos claro que se haya interpuesto el recurso de apelación y el juez lo va a exigir, lo va a solicitar previo a la admisión de la demanda para hacer el control temprano del proceso y determinar si fue agotado o no el recurso de apelación, porque ese es el obligado a acudir ante la jurisdicción contenciosa, como lo establecen por allá los artículos 72, 73 y sus siguientes de la ley 1437 del 2011 en su primera parte. Así las cosas, debemos tener entonces presente esos dos presupuestos: conciliación extrajudicial y requisito de apelación. ¿Cuándo la conciliación extrajudicial no va a ser obligatoria? En aquellos casos en que el mismo decreto que reglamenta la conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa así lo señale. En el caso de asuntos tributarios, no se va a exigir la conciliación extrajudicial, porque los tributos no se negocian.
En materia de seguridad social, en materia pensional, no hay negociación sobre derechos ciertos, indiscutibles y derechos innegociables. No se negocian, no hay presupuesto de procedibilidad. Ahora, en cuanto al recurso de apelación, que es el segundo presupuesto, debemos tener muy claro que en circunstancias excepcionales el Tribunal Administrativo, por ejemplo, nos ha revocado cuando hemos pedido el recurso de apelación, que este tipo de recursos en ese tipo de materias no es esencial. Sin embargo, en primera instancia, los jueces han manifestado que si la ley lo señala, hay que interponerlo, máxime si la sentencia C-007 del 2017 de rango constitucional ha dicho que cuando se hable y se conceda el recurso de apelación, es necesario interponerlo, agotarlo, sin excepción alguna, para ejercer el derecho de acción. De otra manera, debemos tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué sucede si yo tengo una decisión pensional donde me niegan una pensión o me niegan un reajuste de pensión y me dicen contra esta decisión procede el recurso de apelación y yo no lo interpuse? ¿Será que nunca podré ejercer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho? No se extrañen y no se alarmen, porque precisamente por tratarse de derechos pensionales, de ser derechos ciertos e indiscutibles, puede peticionar nuevamente, provocar un nuevo acto en este tipo de circunstancias, porque la naturaleza así lo indica, y puede esperar que le respondan y así tener la oportunidad de interponer el recurso si es que así lo imponen. Sin embargo, repito, hay una tesis garantista muy interesante del Tribunal Administrativo que señala que en materia pensional ese recurso sería ignane ante la naturaleza de los derechos ciertos e indiscutibles que tiene el beneficiario por los principios constitucionales de progresividad, de no regresividad y la condición más beneficiosa del trabajador. De todas maneras, esa discusión está allí y ambas posiciones son respetables y son válidas. ¿Cómo identificamos un acto administrativo expreso y que este acto conceda el recurso de apelación? El acto lo dice en su parte resolutiva y si no, lo dice el acta. Y más que todo, normativamente, nosotros nos vamos por revisar más el acta que el acto, porque así lo dice el legislador en el artículo 67 a partir de la notificación personal de los actos administrativos de carácter particular. Habíamos dicho en simple nulidad que los actos generales se publican y los actos particulares se notifican. Y dentro de las modalidades de notificación personal tenemos precisamente la notificación electrónica en estrados o por aviso. Vamos concretamente al caso puntual que habíamos dicho, donde debe aparecer la decisión de la autoridad de conceder los recursos. Artículo 67, inciso segundo, cuando se lee: en la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. Allí está señalando nuestro legislador que en la diligencia de notificación se entregará dicha copia. ¿Y esa diligencia dónde se hace? En el acta de notificación, en ese recuadro que ustedes van a encontrar allí, con estas indicaciones precisas y perentorias, porque este es un procedimiento reglado, el de la notificación. Si lo dice el acto, pues no hay ningún problema. ¿Dónde lo puede decir? Resuelve: niéguese la solicitud de reajuste pensional elaborada por el señor Pedro Pérez. Segundo, contra esta decisión procede el recurso de apelación. Perfecto, no habría ningún problema. Allí no nos está diciendo el acto, pero no nos podemos confiar, porque también en el acta de notificación puede venir esa leyenda, como ha sucedido en trámites
que han sido puestos a conocimiento de las autoridades judiciales. ¿Cómo identificamos el silencio administrativo negativo? ¿Cómo lo probamos? Con la petición y la radicación ante la autoridad. Esa va a ser la prueba, más el transcurso del tiempo. Si la petición la elevamos hoy, 20 de mayo, por decir algo, 20 de mayo del 2019, debemos esperar junio, julio y agosto, y si en agosto no ha resuelto, el 20 de agosto ya podemos promover nuestra demanda dependiendo si tiene o no solicitud de conciliación. Ahora, otra pregunta, ¿qué sucede si hay un término de 4 meses y tengo que presentar solicitud de conciliación? La solicitud de conciliación interrumpe los términos de caducidad. Si usted tiene 4 meses, el acto se lo notificaron el 20 de mayo del año 2019. 20 de mayo del 2019. A partir del 21 de mayo del 2019 cuentan los 4 meses. Junio, julio, agosto y septiembre. El 21 de septiembre cayó sábado. Se traslada al día lunes. El día lunes radica su solicitud de conciliación. A partir de ahí se interrumpe hasta el día que le entreguen el acta. Le entregaron el acta a las 5 de la tarde. Lógicamente que no hay despachos judiciales abiertos. Se traslada al siguiente día hábil para efectos de poder ejercer su derecho de acción. ¿Qué se pretende con la nulidad y el restablecimiento del derecho? La nulidad parcial o total de un acto administrativo, y así hay que decirlo expresamente en la pretensión de la demanda. Lo que se pretende a título de restablecimiento del derecho. Por ejemplo, si a la persona la declararon insubsistente, era un empleado de carrera, debían hacerle su debido proceso, su proceso disciplinario, su calificación de servicio, a partir de los artículos 122 a 125 de la Constitución Política, la Ley 909 del 2004, que es la ley de la carrera administrativa, los decretos que la reglamentan. Entonces él va a presentar su demanda frente a ese acto administrativo. En el evento que no le dieron más recursos, presentó su solicitud de conciliación y la pretensión principal es, mire, pues declare la nulidad de ese acto administrativo y restablezcame mi derecho. Al desaparecer, los efectos retroactivos darán cuenta como si nunca se hubiese producido el despido. La declaración de insubsistencia llegará al cargo y le pagarán todos esos salarios que dejaron de pagarle con sus prestaciones, sus cotizaciones, y le harán los descuentos que por ley le van a hacer. O se restablecerá a un cargo de igual categoría, de superior categoría, y si no existe en la planta de personal, ya habrán unas medidas a partir del artículo 187 en adelante, que son como por ejemplo la indemnización sustitutiva previo a los trámites que se dicten allá en sentencia. Ahora, ¿cuáles son las causales de nulidad de ese acto administrativo? Les decía, comparar el acto preguntando quién, cómo, dónde, por qué, cómo y cuándo se pidió el acto, para determinar si las causales de nulidad se dan o no se dan, causales que hay que probar, invocarlas y probarlas en la correspondiente demanda. Viene una pregunta: ¿yo podría demandar un acto administrativo de carácter general en nulidad y restablecimiento del derecho? Sí, y esto era de origen jurisprudencial y quedó expresamente consagrado en la Ley 1437 del 2011, cuando el legislador dice: igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los 4 meses siguientes a su publicación. Hay una variación con el acto administrativo de carácter general cuando se interpone frente a un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Queda cobijado a ese término de caducidad de 4 meses. Ahora, si existe un acto intermedio de ejecución o de cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel. Y aquí viene la famosa teoría del acto administrativo integrador, que es una de las
altas clasificaciones de los actos administrativos de origen jurisprudencial en Colombia a partir de esas discusiones del Consejo de Estado con la Corte Constitucional, cuando lo que se demanda es en un acto de reestructuración empresarial, por ejemplo, de planta de personal, donde no se diga en el acto a quienes afecta. Por ejemplo, hay 17 cargos, se eliminan 5, pero ¿quiénes son los 5? Entonces la comunicación materializa el acto y venía la discusión si se demandaba el acto general o se demandaba la comunicación. La comunicación no es un acto administrativo, es una mera formalización de información del acto general. Las causales de nulidad están en el acto general y así sucesivamente. Era la discusión si había inepta demanda, si no había inepta demanda, sería sentencia inhibitoria, etc. Y el Consejo de Estado vino a aclarar con la Corte Constitucional lo del acto administrativo integrado. En esa manera, pues dejamos sentadas las bases de este medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no sin antes dejar establecido que cuando hablamos de actos administrativos definitivos vamos a encontrar actos administrativos sancionatorios, actos administrativos tributarios, actos administrativos aduaneros definitivos, actos aduaneros que imponen multas ambientales, y nos vamos a preguntar, bueno, ¿y qué sucede con los actos administrativos que tienen naturaleza jurisdiccional? Esos no se controlan, esos no tienen control, porque precisamente el artículo 105 de la ley 1437 del 2011 los exceptúa como actos administrativos controlables ante la jurisdicción contenciosa, y si no tienen control, pues ya será el mecanismo de tutela como una alternativa para poder determinar si se violaron o no derechos fundamentales, agotando los requisitos de procedibilidad que trae la acción de tutela para ese tipo de actos que no son actos administrativos, que a pesar de que provienen de las autoridades administrativas, no tienen control jurisdiccional. Caso concreto, el relativo a los lanzamientos por ocupación de hecho. Ese es el típico caso que son actos jurisdiccionales que no tienen control ante la vía contenciosa administrativa. Y si nos preguntamos, ¿y qué sucede si el Consejo Superior de la Judicatura le confirma a un abogado una sanción y lo excluye de la profesión? Ese acto no es administrativo, ese es un acto jurisdiccional dentro de las competencias jurisdiccionales de la Sala del Consejo Superior de la Judicatura, que tiene, mientras está suspendido o dure la suspensión de esa corporación, conforme a la Corte Constitucional. Así damos entonces concluida nuestra revisión de este medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no sin antes dejar indicado que académicamente deben resolver las diferencias entre simple nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. También establecer las semejanzas, y sería muy académico todavía hacerlo frente a la nulidad por inconstitucionalidad y el control inmediato de legalidad. Muchas gracias. Doctor, si bien ya terminó su intervención, quisiera hacerle unas preguntas. Primero, si en el acto administrativo y en el acta que lo comunica o notifica no se estipula que contra ellos procede recurso, ¿qué sucede? Bueno, esa es una pregunta muy valiosa, muy importante por la práctica judicial y la práctica del ejercicio de la profesión respecto a estas situaciones concretas. Algunos apoderados, algunos abogados, algunas partes tienen la creencia que si bien en el acto y en el acta se guarda silencio, presentando un recurso de reposición van a provocar una nueva decisión. Ese es un comportamiento totalmente incorrecto. ¿En razón de qué? De que si ya un acto administrativo se encuentra en firme, ya tiene firmeza, que es reglada en el artículo 87 de la ley 1437 del 2011, esa firmeza no se va a modular, a modificar, ni se va a revivir ni revivir términos por una petición o por un recurso. Así lo ha dicho el Consejo de Estado en muchas de sus decisiones cuando habla del acto administrativo inocuo, que es aquel que no tiene ningún fundamento, no surte ningún efecto ni surte ninguna consecuencia, porque ya el acto definitivo existe. ¿Cuál va a ser el acto definitivo? Aquel que le puso fin a la actuación a la decisión, y en aquel que la administración ni en el acto ni en el acta concedió recurso. Y lo vamos a confirmar con el artículo 87 cuando dice: los actos administrativos quedarán en firme
cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación o ejecución según el caso. ¿Qué entonces es lo que procede? Dependiendo si es de aquellos que requieren conciliación extrajudicial, acudir a la Procuraduría, presentar la solicitud de conciliación para así intentar la acción judicial de control de nulidad y restablecimiento del derecho de manera directa. Segunda pregunta. Si en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se pretende que se reconozca más de lo pedido o se formulan pretensiones diferentes a la de la solicitud de conciliación, ¿qué sucede? Muy buena pregunta y hay que abordarla desde dos puntos de vista. La primera, con el principio de la justicia rogada. Este principio de justicia rogada, a pesar de que muchos digan que no existe en 1437, sí sigue existiendo, porque es un privilegio de la administración. Lo que sucede es que ha sido modulado y además está asociado con el principio de congruencia. El juez no puede ir más allá ni suplantar al abogado ni a la parte en lo que no se pidió en la demanda. Aquí no hay fallo extra petita, ni ultra petita, ni minus petita, a sabiendas o a pesar de que se trate de asuntos laborales, a menos de que se estén dando situaciones consolidadas, pensionales, que en algún momento el Consejo de Estado ha modulado. Y los tribunales también lo hacen por virtud del principio de corrección del derecho. Pero la regla general es que el juez no puede violar el marco indicado por el demandante a través de las normas violadas y la explicación de ese concepto de la violación, de conformidad con el artículo 162, numeral cuarto, si no estoy mal, que es el que establece los requisitos de la demanda, y en tratándose de actos administrativos señala que es deber de la parte demandante indicar las normas violadas y explicar el concepto de la violación, que repito, de acuerdo a la jurisprudencia reinante pacífica, es el que determina el marco de acción del juez para verificar la legalidad del acto administrativo que se pretende enjuiciar. Y si en la demanda de nulidad se plantean peticiones diferentes a las que se hicieron en la solicitud de conciliación, no obliga ni está sujeto el juez a lo que se determinó o se pidió en la conciliación extrajudicial. Ya lo ha dicho el Consejo de Estado recientemente. Inclusive hasta puedes equivocar el medio de control. Tú puedes decir en la Procuraduría que estás intentando una reparación directa, y cuando demandas te das cuenta que es una nulidad y restablecimiento del derecho, o el juez lo hace porque la ley 1437 del 2011 le ordenó que adecuara el medio de control para evitar sentencia inhibitoria, para disminuir el exceso ritual manifiesto. Tercera pregunta. Cuando hay un acto ficto, ¿opera el fenómeno de la caducidad? No, por ministerio de ley. Es una norma imperativa, es una norma de orden público. Es el artículo 164, numeral primero, creo que es el literal C, que dice que cuando se trata de acto administrativo producto del silencio o aspectos relacionados con pensiones, derechos pensionales, derechos ciertos y irrenunciables, no operará el fenómeno de la caducidad. Cuando se niega una pensión, cuando se reconoce una pensión porque considera el demandante que no es lo que debía tenerse, o los actos administrativos derivados del silencio administrativo, no se atenderán al principio de la caducidad. Artículo 164, vamos a comprobarlo para que todo quede justificado y argumentado y evitar las falacias. Artículo 164, oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá presentarse en cualquier tiempo. Primero, A, se pretenda la nulidad de los términos del artículo 137. B, el objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles. C, se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Y D, se dirija contra actos productos del silencio administrativo, es decir, que no hay caducidad. Otra cosa es que se dé la prescripción, que es una situación totalmente diferente. ¿Y cómo opera la prescripción? Bueno, creo que debemos primero diferenciar la caducidad de la prescripción. La caducidad es la pérdida del derecho de acción. Es como si te negaran la entrada a la puerta del torrente jurisdiccional. Tu demanda no entra, se rechaza por caducidad. Y la prescripción, el proceso se admite, la demanda se admite,
En caso de nulidad y restablecimiento del derecho, a diferencia de nulidad por inconstitucionalidad y control inmediato de legalidad, se le da el trámite del proceso ordinario en el artículo 179, las 3 etapas, y al final de la sentencia o previamente en la audiencia inicial, en la etapa de excepciones previas, en la fase de excepciones previas de esa audiencia inicial del artículo 180, numeral sexto, si el juez encuentra aprobada la prescripción, la decreta o con la sentencia. ¿Qué es la prescripción? Ya no es la pérdida del derecho de acción, es la pérdida del derecho como tal por el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en los asuntos laborales, los derechos se prescriben a los 3 años. La sanción moratoria, hasta ahora, la unificación de la jurisprudencia de la sección segunda del Consejo de Estado, 3 años. Pero, cuando se trata de mesadas pensionales, lo que prescriben son las mesadas, más no el derecho a la pensión, porque el derecho a la pensión constitucionalmente y por normas de convención de tratados internacionales es imprescriptible. Lo que prescriben son las mesadas y son trienales. En aquellos casos de Casuni y Cremil, de esos militares que tenían el régimen de oscilación y esos decretos del 2244, algo así, que no mal lo recuerdo, esos sí eran cuadrienales, pero ya fueron modificados y son trienales.